Entonces quisiera, pero no puedo dejar de tocar la coyuntura. Hemos visto que recientemente un juzgado resolvió el día lunes en contra del expresidente Alfredo Cristiani junto con un diputado, Rodolfo Parker. ¿Qué significa políticamente esta decisión en el cual después de más de 30 años se dé una decisión de esta magnitud? Bueno, políticamente las lecturas pueden ser muchas. Esto es producto de toda esta imposibilidad que ha tenido el país de acceder a la verdad en casos tan emblemáticos y tan graves como la masacre en la UCA, que se han conmemorado el pasado sábado 35 años desde el hecho, el caso de Monseñor Romero, la masacre del Mozote, la masacre del Zumpú, la masacre de las Aradas, la masacre, cuántas masacres, ¿no? Podemos seguir enumerando hechos que se sucedieron durante el conflicto armado y que producto de la ley de amnistía, estos procesos que ya habían iniciado se archivaron. Y en el 2016, por decisión de la Sala de lo Constitucional, al declarar inconstitucional esa ley de amnistía, en muchos casos se reabren. Digamos, hay como varias connotaciones ahí, los debates abiertos sobre si esto es conveniente o no desde el punto de vista político, por lo que podría significar la apertura de casos y la manipulación política de estos, ¿no? El caso de Santa Marta, de hecho, tiene este tipo de connotaciones también, porque son hechos de aquellos años que se acusan a las personas amparándose en estos movimientos, digamos, legales que se han hecho en los últimos años. Pero en definitiva creo que la búsqueda por la justicia en nuestro país está, digamos, muy lenta, muy en pañales, podría decir. Lamentablemente nunca hemos tenido, digamos, de parte de la Fiscalía General de la República o de la institucionalidad estatal en su conjunto el ánimo por esclarecer estas cosas, porque siempre entran esto de si abrimos un caso, entonces hay que abrirlos todos, y creo que a nosotros como abogados siempre se nos dice que el derecho penal tiene estas características de selectividad, ¿no? que depende de la correlación de fuerzas del momento. El derecho penal puede ser instrumentalizado también para ciertas cosas. Pues Porque, nos encontramos con todos estos debates, ¿no? de hecho, eso fue uno de los argumentos. Entiendo que aquí hubo una declaratoria de inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Y aquí quiero que hablemos como abogados en el abordaje. Es decir, Mauricio no cree, ambos sabemos de que las inconstitucionalidades solo rigen hacia el futuro, jamás tienen efecto retroactivo por los efectos que esto tendría. Y lejos de haber una inconstitucionalidad, lo que se hizo fue declarar nula en realidad una nueva normativa. ¿No es atentar contra la seguridad jurídica esto? Este tipo de decisión. Sí, de un debate interesante. Las inconstitucionalidades lo que hacen es expulsar del ordenamiento jurídico esa norma que contradice el texto constitucional, ¿no? Y entonces para la Sala de lo Constitucional de ese momento, la ley de amnistía contrariaba los principios constitucionales y le expulsan del ordenamiento jurídico, y la Fiscalía comienza a partir de entonces y los jueces a activar estos procesos que habían quedado archivados en aquellos años. Sí, yo creo que nos hace falta mucho debate en torno a qué tipo de justicia es la que queremos propiciar, porque si hablamos, por ejemplo, de la selectividad del derecho penal y de la instrumentalización de las instituciones para perseguir a opositores políticos, etcétera, no sería un problema de 1990, sino de 2024, exactamente, ¿no? O si comenzamos a pensar en la falta de independencia judicial o en la falta de profesionalización de la carrera fiscal o qué credenciales tiene, vamos, el eterno debate sobre el estado de la justicia en nuestro país, ¿no? ¿Cuántos actores están involucrados? Y la falta que nos ha hecho a nosotros como país impulsar estos diálogos en torno a la justicia, porque los altos niveles de polarización es lo que provocan, ¿no? Nunca hay posibilidades de un consenso, de un acercamiento, de discutir qué tipo de país queremos y sobre la base de qué lo vamos a construir. Bueno, si todos estos crímenes se cometieron y quedan en la impunidad, ¿qué tipo de país es el que vamos a construir a partir de ahí? ¿O qué tipo de justicia podemos aplicar a estos casos? Y, por ejemplo, yo no sé cuál va a ser la postura de la UCA, por ejemplo, de la Compañía de Jesús, pero en una eventual condena, por ejemplo, si por la edad de los imputados o por cuestiones de humanidad las mismas partes afectadas soliciten un indulto de la pena o qué sé yo, este tipo de cosas, pero
que judicialmente se conozca la verdad y que con base en las pruebas que se aporten, un juez pueda tomar una decisión. Bueno, entiendo de que una de las finalidades era esa. Lo que se buscaba es llegar a la verdad, pero más que llegar a la verdad es una garantía de la no repetición de este tipo de... Y lo que es, ¿cuál es el alcance que debería tener una justicia restaurativa? Que por cierto no está normado todavía como lo mandataba la decisión. ¿Crees tú que el país necesita en realidad una justicia restaurativa ya para poder limar todos estos casos que en un momento se van a seguir descubriendo? Sí, ha sido una aspiración esta la de construir debates en torno a esto. Hay parámetros internacionales que podrían darnos muchos elementos para esto. Lamentablemente es una discusión postergada, ¿no? Estos debates se reabren cada vez que aparece un caso, como ha sido en estas últimas 2 semanas el caso jesuitas, activan la opinión pública y después desaparecen, ¿no? Y a la vuelta de algunos años volvemos a recurrir en esto. Pero creo que hemos perdido grandes oportunidades históricas de zanjar una vez por todas estas cosas. Creo que ese momento, esa oportunidad que abrió la sentencia de la Sala de lo Constitucional era la oportunidad propicia para convocar a un amplio debate en torno a este tema, dejándose asesorar por expertos internacionales, por organismos internacionales en un proceso, digamos, de búsqueda de la verdad, de la justicia, de la reparación y de la garantía de no repetición, que es lo que se busca con estos casos, ¿no? Pero, digo, hemos perdido oportunidades en momentos importantes de buscar justicia en el país. ¿No crees tú que llegó el momento ya de revisar todos los diseños constitucionales que fueron plasmados en la Carta Magna del 83 y solo agarro como primera etapa, dijéramos, el nombramiento, mejor dicho, la designación de los candidatos de magistrados a la Corte Suprema de Justicia provenientes del Consejo Nacional de la Judicatura y del Gremio de Abogados en el Libre? ¿Siguen siendo válidos esos dos diseños constitucionales para no entrar en una verdadera reforma? Yo, como lo he dicho en muchas ocasiones y en una ocasión en la que compartimos panel en el programa de la mañana, creo que coincidíamos en que no hay que temerle al debate sobre las reformas constitucionales, ¿no? La Constitución es ese documento amplio que intenta normar la vida de un país y por lo tanto todos deberíamos participar cuando se quiere reformar. Todos los sectores deberían ser escuchados y el sector académico debería estar presente en este debate indudablemente. Pero fíjate que han pasado varias cosas. Por ejemplo, ahora estamos ante la expectativa de que se ratifique la reforma constitucional que modifica el mecanismo de reforma constitucional, ¿no? Es un poco difícil este juego de palabras, pero eso puede pasar en cualquier momento, ¿no? Y una de mis posiciones desde el principio fue que esto había sido una jugada maestra a quien se le ocurrió esto, porque una vez ratificada esta reforma constitucional, tienen las puertas abiertas para realizar las reformas a medida que lo vayan necesitando, ¿no? Descartando ese proceso de reformas constitucionales amplio que había propuesto el vicepresidente Félix Ulloa. Había un documento construido en mesas de trabajo que planteaba básicamente una nueva constitución, Eran, creo que de los 250 y tantos artículos, había 217 normas constitucionales que se modificaban. Utilizando el mecanismo de reforma, ¿verdad? Exactamente, utilizando el mecanismo de reforma. Por eso lo presentaron en 2021. Esa legislatura podía haber dado iniciativa a estas reformas y la actual ratificarla, pero no vieron conveniente una reforma constitucional en paquete, sino que, como digo, fue una jugada maestra al decidir que en la medida en que lo vayan necesitando, lo vayan aprobando. Pero fíjate que todavía más curioso, cuando uno se pone a revisar las modificaciones que se han hecho en los últimos años al diseño institucional del país, con la creación de nuevas instituciones, con quitarle competencias a otras, con la modificación de ciertas normas, básicamente han ido vaciando de contenido a la Constitución en muchos sentidos, dándole a instituciones, digamos, que antes no existían, potestades que eran casi sagradas de algunas instituciones, etcétera, ¿no? Lo que intento decir es que han cambiado muchas cosas en el país sin necesidad de una reforma constitucional. ¿De dónde la Asamblea escoge? Y aquí no es responsabilidad de la Asamblea. A la Asamblea le llegan 30 aspirantes y de esos 30 tienen que decidir. Bueno, pensemos ahora, Julio,
en el proceso de elección del fiscal general de la República, que a partir del 5 de noviembre inició el proceso y por lo que entiendo yo, Solo dos. con 2 candidatos nada Dos más, el candidatos. actual fiscal y Y otra la- persona. Va, pero que también vamos arriba a terminar con eso, pero te lo ponía en un primer momento de decir, bueno, habemos 46,000 abogados en el libre ejercicio de la profesión y de los cuales solo votó creo que 3,200. 3.622 yo tengo ¿Verdad? el Lo número tenés exacto. grabado. Sí. Ok, ¿es eso legal? Sí, porque pero será legítimo y representativo del gremio. Sí. Y si a esto le agregas que las personas que salen de esa lista, ninguno es, dijéramos, llevado a su escogitación para ser tomado, entonces, ¿qué sentido tiene seguir manteniendo ese diseño? Pero yo no creo que sea culpa del diseño. No sé si estás insinuando que es el diseño constitucional el que tiene la culpa de esto o son, porque yo no estoy de acuerdo con eso, para empezar, ¿no? Yo creo que más bien es la manipulación que se ha hecho. Ese diseño, para mí, pues está bien, ¿no? Es decir, darle la Pero oportunidad ¿por qué al solo, gremio de abogados. pero de 46,000, solo me digas 3,621 Sí, votan? aquí entramos en una especie de círculo vicioso, porque en la medida en que los nombramientos a estos cargos se hacen premiando una lealtad política, a partir de ahí se genera desconfianza en la institucionalidad. Cuando quieres involucrar en procesos institucionales al gremio de abogados, por ejemplo, ve que dice, bueno, ¿para qué me voy a meter si yo no tengo el suficiente lobby o la capacidad de lobby para conseguir patrocinios o apoyos dentro de la Asamblea Legislativa? Porque llega un momento en el que el mecanismo es político y eso es así aquí y en diferentes partes. ¿Tú crees que el hecho de la falta de participación electoral de nosotros, de los abogados, es porque no creen en el proceso? Es decir, cuando tú consultas a gente con mucha trayectoria académica, mucha trayectoria, dijéramos, juristas, dicen, no, mira, yo meterme en un proceso de escogitación, de selección, te desgastan, te sacan todas las cosas y al final, ¿para qué si ni siquiera son tomados en cuenta? Sí, también, porque si me lo preguntaras a mí, yo no puedo hablar por los 46,000 abogados, ni siquiera sería una muestra representativa, en mi opinión, pero yo no fui a votar, por ejemplo. Pero, y tenía pues, el tiempo para hacerlo. Pero ¿qué es lo que Porque te motivó a no votar? Lo que me desmotivó fue esto que te digo, que cuando comienzo a ver que a la hora de que llegan estos procesos a la Asamblea Legislativa, lo que se premia allí es la lealtad política que pueda este funcionario eventualmente electo garantizarle al poder de turno, ¿no? Entonces, cuando comienzas a ver que los procesos institucionales comienzan a manipularse de esa manera, por supuesto que la desconfianza crece y el incentivo que tiene uno para participar es menor. Y yo creo que lo mismo pueden responder aquellos que siempre, por lo menos en los últimos 3 o 4 procesos, han participado como aspirantes y hoy decidieron ni siquiera meterse, ¿no? Ni siquiera lo hicieron. Gente que venía intentándolo desde hace rato. ¿Cómo ve la apatía del gremio en este tipo de... No vemos a un gremio, colegas nuestros, fijando posiciones? Es decir, solo ves una parte gremial a la hora de designar miembros al Consejo Nacional de la Judicatura o a magistrados, pero fuera de eso, yo no veo una posición cuando se supone que los abogados somos los llamados, dijéramos, a pelear, a hacer valer el Estado de Derecho de un país. Sí, ahora que lo preguntas, recuerdo este decálogo que le da a uno la Corte Suprema de Justicia cuando uno se autoriza y lo juramentan, ¿no? ¿Lo crees? Bueno, me hace pensar en todo lo que uno, digamos, como estudiante también va soñando, ¿no? De luchar por la justicia. Y se encuentra con profesores que le dicen, mire, no sea tan iluso, eso es una utopía, eso en la calle no va a encontrarse con eso, exactamente, no se va a encontrar con eso, pero yo creo que deberíamos apelar a esa parte, digamos, más humanista, ¿no? Más de lucha. ¿Por qué nos metimos a estudiar esto? ¿Por qué quisimos estudiar esta y no otra carrera? Bueno, no sé, alguien podrá decir, bueno, porque tal vez un caso me resuelve un año y con eso, pues no sé, pero serán otras razones. Pero en mi caso, bueno, yo me metí en esta carrera porque desde muy pequeño yo dije, bueno, las graves violaciones de derechos humanos y todas las injusticias que se cometen en un país, creo que uno desde su posición puede ayudar
a luchar en contra de ellas. Y esa ha sido mi lucha desde que me autoricé y antes de autorizarme como abogado. Y por lo tanto estoy muy activo opinando de estos temas, informándome, etcétera. Pero esta es, digamos, una excepción que confirma la regla, ¿no? Porque hablamos antes de entrar al aire. ¿Cuántos abogados se gradúan cada año? ¿O cuántos licenciados en ciencias jurídicas que luego se autorizan como abogados? ¿Y cuántos de estos no están ni siquiera interesados en este tipo de temas, por Yo, ejemplo? agravado con toda la parte ambiental que se está desarrollando. Exactamente, probablemente en algunos casos coincida con que las corrientes de retorno tienen mayor capacidad de arrastre y en función de eso es que nosotros en algunos casos hemos hecho algunos avisos o algunas advertencias a fin de no tener problemas de incidentes, mejor dicho, con personas que pues infortunadamente en algunos casos han fallecido por no respetar la recomendación. Algunos ¿verdad? podrán decir, pero mire, director, si ya no está lloviendo, ¿por qué seguir con este tipo de restricciones? Y sobre todo, en el caso de los estudiantes, se suspendieron algunas clases, dependiendo la zona. Y yo creo que es justo, yo creo que es validero, ¿verdad? Que de repente alguien se haga esa pregunta, tal vez no conociendo todo el contexto en cuanto a la gestión de la emergencia se refiere, pero hay tres cosas bien puntuales, don Julio, que me gustaría comentarle a la población. Número uno, la alerta, así como crece en función de la probabilidad de que una amenaza se materialice, así va decreciendo en la medida en que las probabilidades de tener daños y pérdidas van bajando. ¿Por qué seguimos ahora mismo? Insisto, bueno, número uno, todavía hay muchos taludes que siguen teniendo la posibilidad de tener un movimiento en masa, que podría ser un deslizamiento, un derrumbe o un deslave. A pesar de que no hay lluvia. Exactamente, pero hemos tenido alrededor de, bueno, si hacemos un recuento de toda la precipitación que hemos tenido en todo el periodo lluvioso, es decir, de mayo hasta este día. ¿Cuántos milímetros llevamos ya? Le puedo asegurar que hay lugares en el país en que hemos superado por demás el récord que anda entre los 1.800 y los 2.000 milímetros. Hay puntos como Conchagua, hay puntos como la Sierra de Apaneca, en los que hemos llegado a tener hasta 2.300 milímetros. Entonces, en función de eso es que tenemos esta alerta. Otro detalle muy importante, el número 2, todavía hay terrenos que están inundados. En la zona sur del país, por no decir en toda la zona costera del país, todavía hay muchos territorios que están inundados. De hecho, todavía se están haciendo evaluaciones, porque una cosa son los daños que uno puede observar o uno puede, digamos, incluso hasta registrar en el preciso momento que está lloviendo, en el preciso momento que se vino el derrumbe, el deslave, lo que sea, pero hay algo que toma su tiempo. Y mire qué interesante, porque al menos en este gobierno, el gobierno del presidente Nayib Bukele, creo que está sucediendo algo muy importante que muy pocas veces hemos visto. Establecer las pérdidas a partir de los daños que hemos tenido no es cosa de 24 horas, incluso no es cosa de una semana. Sí, tiene que haber una evaluación. Exactamente, porque se evalúan pérdidas de corto, mediano y largo plazo. Usted tiene 10 manzanas de maíz, se le inundaron 5. En el preciso momento usted tiene 5 manzanas dañadas de cultivo. ¿Cuánto habría significado esas 5 manzanas de haber llegado a feliz término en cuanto a cosecha se refiere? 10, 15, 20 quintales de maíz, esas son las pérdidas. Entonces, a partir de eso se ocupa hacer una evaluación, se ocupa determinar cuántas son las pérdidas y a partir de ahí establecer cuál es la ruta a seguir para auxiliar a esta persona que ha perdido. Quiero preguntarle, según el pronóstico de medio ambiente y recursos, vamos a empezar a ser influenciados, dijéramos, por viento. ¿Podemos decir, director, de que el invierno terminó con esta tormenta? Yo no me aventuraría a decirlo, y de hecho, aunque el Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Dirección de Observatorio de Amenazas, pues ahora mismo ya tenemos el boletín número 2, quiero comentarle que eso para nosotros como Dirección de Protección Civil es como la campanada, ¿verdad? Nos dice boletín número 2, vientos norte. Bueno, entonces ahora aplica, tenemos la alerta estratificada por lluvias. Este ya es otro fenómeno, ¿verdad? Es un fenómeno de vientos nortes
que podría dejar caída de árboles, podría dejar, etcétera. Entonces, ahora mismo estamos pensando mañana, a partir de la evaluación, incluso poner una alerta por estos vientos. Pero yo no me aventuraría a decir que el periodo lluvioso ha terminado. ¿Por qué? En principio hay algunos, diría yo, remanentes de humedad, tanto en la cuenca atlántica como en la cuenca pacífica. Si bien es cierto, incluso hasta los vientos han cambiado ya de trayectoria, están haciendo que lejos de que tengamos flujo del este, es decir, de este a oeste, ahora tenemos flujo pareciera de oeste a norte. Eso significa que todavía podríamos tener algún poco de arrastre de humedad. Así es que yo no me aventuraría, yo creo que es mejor esperar que la Dirección de Observatorio de Amenazas determine oficialmente si el periodo lluvioso ha terminado. Ok, ¿verdad? ustedes siempre le apuestan a la parte preventiva, Por que es supuesto, muchísimo más. por supuesto. Y nosotros ya sabemos, aquello, ya no digamos ustedes que lo viven todos los días, saben que hay lugares que somos más vulnerables que otros. Por ejemplo, la zona sur de El Salvador, sabemos que todo lo que vive aquí Sí. va a ir a parar a caso del Bajo Lempa. Esa parte que no se conoce por parte de la mayoría, pero ustedes están conscientes de que iba a haber algo. ¿Toman de mucho antes de que esto pase a esta Claro. etapa, toman las providencias adecuadas? Y se toman las providencias a partir de 4 actores claves. Número 1, en primer lugar sabemos que el Bajo Lempa, tanto del lado de San Marcos como de San Nicolás Lempa, tiene un registro de inundaciones de por Correcto. siempre. Ahí ese lugar ha sido una zona inundable desde siempre y seguirá siendo una zona inundable. A partir de eso, hay una institución que ahora mismo puedo decir categóricamente que ha trabajado muy de la mano con las comunidades, con el sistema de protección civil, y me refiero a la CEL, a la Comisión Ejecutiva del Río Lempa. Número 1, se ha instaurado, diría yo, un sistema de alerta temprana que permite que cada vez que la presa va a hacer descargas por vertedero, Avisa. le avisan a las personas, ¿verdad? Eso digamos que es una de las 4 cosas puntuales. La segunda, aparte de eso, también las personas han sido organizadas en comisiones comunales de protección civil, ahora con Usulután Oeste y San Vicente Este. Entonces, han sido organizadas, conocen las rutas de evacuación, hay personas líderes con las que estamos en constante comunicación. Número 3, y este es un dato muy importante, el mantenimiento de las bordas, ¿verdad? El mantenimiento de las bordas. El río Lempa en ese último tramo, diría yo, tiene, ahora mismo no recuerdo cuántas bordas son, pero básicamente desde el puente hasta la desembocadura, ¿verdad? Tiene un sistema de bordas que diría yo dan un chance de poder evacuar, de poder, aguantan digamos el caudal antes de que se produzca una inundación. Ahora mismo no recuerdo si son 9 o 12 metros de altura. Lo que pasa es que el asolvamiento también del río Claro. hace que esto suba, Claro. complicando aún más el tema. Definitivamente. Quiero preguntarle uno de los daños que se puede prever inmediatamente después de un evento como el que acabamos de pasar, son las calles, Sí. los derrumbes, es decir, ¿cómo garantiza, dijéramos, protección civil con toda su articulación, la conectividad de las carreteras? Una de las instituciones que en mi opinión tiene mucho trabajo cada vez que una amenaza de esta se materializa, cada vez que tenemos un evento hidrometeorológico, es el Ministerio de Obras Públicas. Pero ahora, creo que es justo decirlo, no solamente el Ministerio de Obras Públicas pone a disposición todo su personal y obviamente también, de repente, empresas que están subcontratadas para ejecutar proyectos para ponerse al servicio, y de ahí la importancia de establecer los sistemas de alerta, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cualquiera podría decir, pero ¿y por qué las están utilizando si ellos tienen otra función? De ahí la importancia de saber que el sistema de alerta temprana, por cada nivel que va subiendo,
va estableciendo acciones concretas hasta llegar, por ejemplo, a la alerta, bueno, en la alerta amarilla, todas las instituciones ya tienen que estar activadas. En la alerta naranja, algunas instituciones ya tienen opción de incluso hacer cambios en sus partidas presupuestarias para poder atender este tipo de eventos. El Ministerio de Obras Públicas, el Fondo de Conservación Vial, son las que en este caso, obviamente a partir de su misión institucional, se encargan de poder darle mantenimiento y atender aquellas, como usted sabe que, por ejemplo, la carretera que va desde Nahuizalco hasta Huayúa, Paneca, Sí. Salcuatitán, esas sí o sí se tienen deslizamiento. Otra de las calles otra de las carreteras que sí o sí siempre se va a tener alguno que otro evento en la panorámica, la ruta panorámica que va desde Santiago, Texacuangos hasta Cojutepeque, si También. queremos. La otra, esta que va desde el desvío hacia Comasagua, por toda la cordillera. Entonces, son las zonas donde ellos básicamente tienen mucho trabajo, tienen mucho que hacer. Hay un elemento muy importante en cada una de las emergencias y es mantener la conectividad vial.